Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan acá? Sí, sí. Voy a utilizar 10 minutos del tiempo de ustedes para terminar una parte del trabajo y después vuelvo a casa. Solo 10 minutos. Gracias. Mi nombre es Fabián Gandini, vivo hace varios años en Buenos Aires, Argentina, y desde el 2001 que estoy trabajando en Buenos Aires, armando obras, produciendo y dando clases en la facultad. Empecé siempre trabajé de manera individual, es como raro, no es una compañía, ¿cómo decirlo? No es que trabajé con una compañía siempre igual, sí casi con varias personas y que se repetían en proyecto a proyecto. Germán, Dalila, hubo un grupo de gente que trabajaba conmigo. A medida que iban pasando los años, obvio se iban consolidando algunas personas, pero por lo general muchos proyectos era de acuerdo también al proyecto. Quizás si era más con algo audiovisual o con algo en relación a textos, digo, como que bueno, convocaba a algunas personas que sabía que me podían como acompañar más en esa idea. Sí hubo un equipo como de médula, digamos, como más núcleo que yo confiaba mucho en ellos, digamos, tanto a nivel interpretativo como que ya entendían mi manera de pensar, porque había algo, digamos, que mi manera de crear no fue, por lo general, algo siempre fue muy híbrido, digamos, por decirlo, como no manejaba un solo lenguaje. Adiós. Tocó. Ahí se fue. 1, tocó. Ahí se fue. 1, 2, 3, 10. Movimiento 1, 17 segundos.
Mira, justamente uno de los últimos proyectos me di cuenta que no había mucha diferencia casi con el primero. Digo, en este sentido, que si uno ve el recorrido de mis obras, dice, claro, no hay una obra que sea igual a la otra. Cada una me invitaba a... como que me dejaba preguntas muy vívidas para continuar un próximo proyecto. Y la primera tuvo que ver con, como si te dijera claramente, no va a ser un relato lineal. No va a haber una linealidad de, bueno, empieza, principio, nudo, desenlace, o empieza acá y termina así, digo, como esos conceptos claros de narrativa de obra. Y viendo un primer trabajo, un proyecto cortito de 20 minutos que presentamos, a los 3 minutos, claro, a los 7 minutos, uno de los personajes entraba y decía, bueno, vamos a ir terminando, que ya hace 25 que estamos. Como que hablaba de algo de que era ilógico porque decía que ya habían pasado 25 cuando hacían 5 minutos que estaban. Creo que es mejor terminar acá, decía el personaje. Y ahí entraba otro y dice, no, pero como que empezaban a hablar de escenas rotas. Y después medio como que algo de la ruptura y de esa ruptura permitió ir entendiendo que los otros lenguajes, las otras estéticas o las otras líneas de pensamiento entren. Y eso fue lo rico de que también me invitó a dialogar con personas desde el área más de ciencias sociales, literatura, cine, bueno, artes visuales. Casi siempre dialogué con gente de artes visuales, como... Y bueno, los últimos proyectos se presentaron directamente en museos, o sea que hay algo de que la investigación sobre el lenguaje de creación me llevó a ampliar también los diálogos, ¿no? Y eso para pequeño efecto se crea después de un trabajo que hago. Tiene como me meto en un relato breve y hago una síntesis ahí. Yo empiezo a construir pieza para pequeño efecto porque la obra anterior se llamaba La garza sobre el agua, que era como un absurdo sobre el lago de los cisnes. Y en esa obra, El lago de los cisnes, en La garza sobre el agua, ahí aparece un efecto que fue el efecto que después usamos en Pieza para pequeño efecto. Y ese efecto yo lo digo, che, no entra acá, pero está buenísimo. Digo, como que era una diapositiva, bueno, que después en la obra Empieza para pequeño efecto se ve, ¿no? Que es justamente eso. Una lija cortada que agujereo y que todo el mundo ve, y que después esa lija se pone en un cuadradito de marco para una diapositiva. Que también coincide esa obra, medio sale en contrapartida, que era una época donde la nueva tecnología era como que estaba apareciendo en todas las obras, por lo menos acá en Buenos Aires. Y en Europa también, y como video, proyecciones, láser, no sé, como que había toda una cosa sobre lo virtual
para mí era demasiado, era como excesivo, y yo sentía que no iba nunca a llegar a ese lenguaje, y me parecía que mi lenguaje era todo lo contrario, como el slow effect, ¿viste? Como algo más lento y más precario, más... sí, lo siento como más artesanal, esa es la palabra. Es la primera vez en todas mis obras que yo arranco diciendo, tengo la obra. Fue la primera obra que, porque todos mis procesos los voy encontrando en la medida que voy trabajando. Me gustaría comentar para ustedes el cómo y el cuándo de la obra, cómo empieza y cuándo empieza, y el desarrollo. Es interesante que, mira, lo que primero me planteo ahí es que yo decía, en esta obra voy a tratar de no, obviamente era ampliar el nivel de representación, no quería que haya, digo, decir, voy a tratar de ser lo más... no ocultarle lo menos posible al que ve, pero sabiendo que cuanto menos oculto, más desconfiado se pone el espectador, más como hay más desconfianza en el espectador, por eso se genera ese absurdo de ¿por qué me cuenta lo que está haciendo? ¿Por qué me dice lo que va a hacer? Y eso mismo va generando va ampliando las capas de representación. Entonces, por eso empieza con, digamos, la obra para mí era clave, que empezaba con el saludo al espectador, como hola, buenas noches, gracias por venir. Y obvio que no estaba puesto en que, ay, bueno, dialoguemos, saludémonos, pero ya había ahí una primera ruptura. Después hablaba de que era clave que en vez de que esos 10 minutos sean de la obra, yo decía, bueno, acá hay 10 minutos que faltan de la obra y se los voy a robar del tiempo de ustedes, que son los que vinieron a ver. Entonces, como todo el tiempo había un diálogo con la construcción de la obra, con la ruptura en la línea de la obra, que sería esto de ya va a empezar la obra, aclarando que no empezó. Entonces yo le digo, bueno, por favor, vamos a hacer un apagón y ahora sí va a empezar, pero ya la obra ya empezó hace como 20 minutos. El espectador vio un montón de cosas que todavía no puede imaginar, no puede montar. Entonces lo interesante para mí es que ese develar el misterio genera más intriga de cómo va a ser. ¿Cómo? Hay un oscuro total, no se ve nada, y él se encuentra frente a la mesa. Entonces, en realidad ustedes no lo ven porque está oscuro, pero él está frente a la mesa, más o menos en esta posición, y más específicamente frente a una lija. Él coloca un cuadrado de lija más pequeño y marca los ángulos de corte. Ahí ya estamos adentro del trabajo.
yo no pierdo nunca que es ficción. No es que es una... Uso la supuesta verdad para reficcionar, para ampliar los planos de representación, para abrirme más capas. Entonces que este supuesto bailarín creador de objeto le va montando, porque encima cuando muestra la danza, que dice, bueno, yo acá bailo así, y después no se ve porque el efecto lo genera, es un cuerpo de puntos, y por más que yo muestro el efecto de puntos con un muñequito que filmo, tampoco es posible ver, entonces eso lo hace más absurdo, y obviamente al ponerlo en ridículo abre una capa más, y es esa ironía y ese chiste, digamos, que genera también una complicidad con el que ve, y la que lo saca de lo solemne, porque también había algo que yo no quería, que todas las obras conceptuales, que algunas me parecen brillantes, pero que las veía como solemnes, como intelectuales, como, bueno, pensamos. Y esta me parecía que tenía un montón de pensamiento, pero no quería que quede en la primer capa, sino como que usar eso para ampliarlo y ahí entrar a una complicidad con el que ve. Trata de atraer la atención de todos los que lo miran. Y cuando ve que ya está exagerando esto, lo rompe. Con algo que no tenga nada que ver con lo que venía. Él se mueve y hasta que en un momento aparece el primer movimiento donde el muñequito de nieve colocó el tiempo. Es como si fueras parte de la creación. Hay algo de que en la línea, una línea muy delgada, es como, claro, me quedo a armar algo con él. No es que somos medio más cercanos, es como acercar la obra, acercarme a ese que está ahí. Porque no sé si te pasa a veces, pero a mí me pasaba como, digo, claro, cuando una obra se pone demasiado intelectual o demasiado artificio, el espectador se aleja, está bien, entra en una ficción, pero queda como lejos. Y acá yo decía, en la medida que me voy acercando con estas intervenciones, como de capas, son distintas líneas de lenguaje, digo, como empiezo por acá. Hay un cuento a mí que me gusta mucho de Clarice Lispector, que es sobre un reloj que habla. Y hace medio parecido a veces, pienso, como que empieza a abrir capas y termina diciendo como si el reloj fuera Dios, y le pone como que va abriendo capas, pero esas capas se encarga de cerrarlas, como que las sigue. Y en esta obra medio que pasa algo así, como si te dijera que si yo abro esta capa, que tomo 10 minutos del tiempo de ustedes para terminar un pedazo de la obra, como que ya somos nosotros. No soy yo adentro de la obra, es como que está haciendo, mirá, y como le va explicando. Después hay otra obra, otra escenita que explica, voy a agujerear, el efecto es esto. Entonces, como te va dando tanta información, te perdés también, como decir. Y ese efecto va a ser el final de esta gran obra que él piensa. Digo, como que hay algo ahí que nos va metiendo en esa complicidad, digamos. Pero cada línea tiene una línea temporal. Como cada línea lo que hace es como romper la posibilidad de relato. No me lleva a decir, bueno, porque yo tranquilamente podría haber puesto el efecto, bailar, que entre el efecto como si fuera los últimos 10 minutos de obra. Que pongo el efecto, me pongo a bailar, se va yendo la luz, se arma el efecto y termina. Pero como él cuenta también, viste que él dice, bueno, y él en un momento desaparece. Y hasta ahí aclara, porque sabe que sabe este intérprete, espectador, creador, sabe que el espectador se olvida y se acuerda cuando lo ve. Esto es decir,
yo voy a desaparecer, pero no desaparezco porque tengo un poder o magia o lo que sea, es porque me voy y entra otro. Y cuando después del efecto aparece Germán, que era el iluminador, bailando, también genera como una capa más de complicidad y de lenguaje, de líneas de tiempo. Como que te lleva para atrás y te trae al presente. Se avanza mostrándote un efecto como artificial porque lo arma con un muñequito pero va para adelante. Y hay algo para mí ahí que es como en ningún momento está tratando de que esa línea vaya derecho, sino como que pega esos giros y termina en un espacio-tiempo completamente distinto. Yo empecé a entenderlo un tiempito antes de armar esta obra, entendí que lo coreográfico para mí era no coreografiar un cuerpo que danza o cuerpos que danzan, sino coreografiar un material, el material coreografía. Quiero decir, coreografío cómo pongo la lija, cómo corta la lija, cómo la giro. Eso es, no porque lo contaba 1, 2, 3, 4, pero había algo de que y corta la lija, pongo el muñequito, pongo la luz. Es una coreografía, si querés es como el mismo lago, como si el coreógrafo que está coreografiando el lago de los cisnes, esto era igual, nada más que en vez de poner una intérprete, pongo el muñequito. Y ese muñequito para mí, bueno, obvio, se movían y bailaban, pero todo objeto que entraba era como si cayera en ese embudo de la coreografía. Y ese objeto me ampliaba el nivel de representación, me daba más capas de pensamiento. No solo de representar que el muñeco representa a ese que baila, sino que está ampliando la obra en su discurso. Así como cada línea, mi imagen de composición en esta obra era líneas, como una línea argumental que va acá. Es más, yo me acuerdo de los dibujitos que hacían, esta empieza acá así, entonces acá empieza esta acá, como un montaje casi, viste, como se monta en cine en las computadoras. Yo lo veía de amigos que tienen líneas y van como acá, cortan, entonces pegan esta que va acá, yo pensaba lo mismo, como calles, líneas argumentales, que sabía que esta vibraba de una manera, tenía una espacialidad, entonces necesitaba por momentos ampliar la espacialidad a un cuerpo, después volver a achicarla a un objeto, como ese movimiento de expansión, retracción o de acercar o de que el espectador y después proyectarlo en la pantalla para
todo ese movimiento que es como muy simple, quiero decir, de una manera muy simple, también ganaba en cuerpo la obra. Como había un entendimiento. Bueno, lo coreográfico es espacial, es temporal y es espacial. Entonces, todo el tiempo estaba tratando de que esas balanzas hagan que la atención del que ve no se caiga. Como, obvio, estaba el que podría no engancharse, pero por lo general fue como una de las obras que más se metía, estaba muy involucrado el que veía. Como, ¿por qué para mí? Porque iba entrando cada vez más en el sentido del material, en el sentido de ese universo de ficción. Como que al principio es raro, yo me acuerdo, más en el 2012, digo, quizá ahora no sé, pero digo, en esa época, una obra que se llamaba De Danza, empiece como empezaba, que tenías como 15 minutos de, bueno, un cuerpo que viene, corta una lija, ¿se dice lija en Chile también? Bueno, la agujerea, la pone en un... Digo, es un tiempo. Y para mí era re coreográfico agujerear la lija. El taca, taca, el tiempo, tiqui, 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 tiqui. Y a la vez eso estaba filmado, entonces yo sabía que después eso iba a tomar otra dimensión, entonces me permitía una temporalidad acá, que después sabía que con aquella imagen más mi cuerpo iba permitiéndome unas temporalidades y unos tamaños, si querés, unas espacialidades, porque sabía que después venían otras espacialidades y otras temporalidades. Para mí había algo interesante que es que, viste, cuanto más ves algo adelante tuyo, después te lo olvidás, un poquito. Y como sabíamos que Germán, que, digamos, los dos, ¿no? Él y yo, él iba a terminar la obra, era más interesante que vos lo veas desde el principio y casi que decís, bueno, no sé, hay una persona solo mirando y prendiendo las luces, porque se encargaba de las luces, y venía y hablaba en un momento y le tenía la cámara, o no sé, digo, como había ciertas intervenciones, pero uno como que ya se olvida que él va a ser el próximo cuerpo que va a entrar. Obvio, ¿no? Nunca no se aclara en el material que es Germán, pero casi que no llega a... Digo, es un poco esa trampa de discurso, ¿no? De que vos decís, lo tenés ahí y en un momento te lo olvidás, y cuando lo ves adentro de la obra, y no solo eso, porque sí era lindo para nosotros en lo interno, no nos importaba mucho si se entendió o no, yo le decía, y terminá como si vos fueras el director y vos fuiste siempre el bailarín, como él termina y saluda, él es el que saluda en la obra, saluda y después entro yo. Y de alguna manera es como si él fuera el creador, como en nuestra intelequia había algo de eso muy gracioso para nosotros, si querés, que seguían ampliándose las capas, si quería.
después de unos años nos invitan de nuevo a hacer la obra, como si, viste, cuando cumple tantos años, después del estreno, algo así. Y vimos que ya, digo, yo me acuerdo que no quería hacer música en este material, que la danza viva por sí, digo, viste que está siempre muy pegada la danza a la música. Estaría bueno que vos veas un cuerpo moviéndose y que te sea interesante, digamos. Entonces, acá era el efecto, cumplía el rol de amparar el movimiento, ¿viste?